Bueno, pues muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo donde te vamos a contar todas las noticias que ha habido en la última hora. Y todas ellas, las que te vamos a contar en este vídeo, estarán detalladas en la descripción del mismo por si quieres saltarte algún tema e ir directamente a tu momento de elección. Así que te recomiendo que lo mires y vamos a dar comienzo ya por el primero de los temas, que tiene que ver con una crítica que le han dicho a Fernando Alonso, unas palabras que ha dicho Felipe Massa, quien fue compañero de equipo del piloto asturiano en una de sus etapas en Ferrari. Bueno, en el principio de su etapa en Ferrari, le ha criticado por lo que fue esa misma etapa, por lo que estuvo siendo, por lo que era Fernando Alonso. ¿Por qué le ha criticado Felipe Massa a Fernando Alonso, que ha sido algo que se ha hablado bastante en redes sociales? Bueno, pues la crítica que hace el piloto brasileño es al respecto sobre la participación que tenía Alonso en equipo, diciendo que no era una persona que participase mucho en equipo, diciendo que incluso si tenía que aconsejarle a Massa, no lo hacía diciéndole toda la información, sino que se ocultaba cosas para sí mismo y que además no era una persona que contribuyera en el simulador para intentar mejorar el monoplaza. Esto dice que es algo que le lastró y es algo que le fastidió mucho, sobre todo no por el hecho de que Alonso no hiciera simulador, sino porque luego en Ferrari únicamente le elogiaban, aunque sinceramente entiendo la crítica que hace Massa, pero los elogios que hacían por parte de Fernando Alonso, de Ferrari a Fernando Alonso, es simple y llanamente pues porque es que fue ampliamente superior al brasileño. Las palabras textuales son bastante extensas que dice Felipe Massa, os las vamos a leer ahora, pero esa viene a ser la crítica que ha estado diciendo, en primer lugar, de que no compartía toda la información. Lo ha comparado con Michael Schumacher y dice que Schumacher era una persona que para formar un equipo era mucho mejor. Dice que él aprendió muchísimo de Schumacher, pero cuando compartió equipo con Alonso no compartía toda esa información. Sí que creo que en ese sentido Alonso ha cambiado ahora, por ejemplo, porque comparte muchísima información con Stroll, pero no es únicamente con Stroll. Cuando estaba con Ocon en Alpine, Ocon copiaba los reglajes de Alonso. Quiero decir que ahora creo que sí que comparte más esa información, quizá en ese momento no tanto. Independientemente de eso, vais a ver cómo van esas declaraciones, indicando una anécdota que cuenta sobre ese simulador, que hubo un momento en el que quiso dejar de hacer simulador porque creía que no le servía. Eso sí que es una cosa que me creo totalmente de Fernando, porque siempre ha dicho que el simulador, los ingenieros confían mucho en ello, pero que no es 100% representativo. Eso siempre lo ha dicho, entonces quiero decir que me creo totalmente que pueda haberlo llegado a hacer en cierta etapa y que lo hacía todo Massa. Y el problema es que encima el presidente por aquel entonces de Ferrari, que era Luca Di Monsomelo, alabó a Alonso, empezó a alabarle, que es lo que digo, lo que he dicho antes. Que le alabe es completamente normal porque ahora os vamos a enseñar las estadísticas que había, pero sí que dice que comentó algo del tema de que ayudaba mucho al desarrollo del coche y eso le fastidió porque no hacía cosas en el simulador, que ahí todavía puede tener cierto sentido, pero es que fue ampliamente superior aún sin ese simulador. Vamos a leeros las palabras de Felipe Massa, del brasileño, que también te digo antes de leerlas, últimamente está saliendo en todos lados. Aquí hemos dejado de cubrir ya el hecho de lo que está buscando Massa con respecto a recuperar el título de 2008, sobre todo porque lo que está saliendo son declaraciones suyas que viene a decir lo mismo que había dicho hace 2 semanas antes. Me parece un sinsentido. No hay avances ni de... Os contamos lo último avance que hubo, que es que la Fórmula 1 le pidió una prórroga del tiempo que le habían dado antes de llevarlo a los tribunales y por parte de los brasileños lo aceptaron. Y eso fue lo último que pasó hace casi ya 2 meses. Entonces es lo último que ha pasado, pero que después de eso ha estado mucho en el foco y habla bastantes ocasiones. Así que ahora ya sí, lo que dice el ex piloto brasileño es lo siguiente: siempre me llevé muy bien con Fernando personalmente, pero nunca me dijo las mismas cosas que le decía al equipo. Tenía mucho poder y trataba de poner a todo el mundo de su parte, dividiendo al equipo, lo que no hacía mucho bien, pero él era así. El único problema creo que era que no le hacía ningún bien al equipo. No quiero decir que no fuera justo, el equipo no hizo nada malo, pero trabajaron y le trataron de tal manera que no había ninguna posibilidad de que saliera nada bueno para mí. Que aquí te digo, nada bueno para ti. Vamos a ver, ¿qué quieres que salga bueno para ti? ¿Cómo que trabajaron en tu contra? Si no hicieron nada en tu contra, quiero decir, si eras más lento en este sentido, y no es por criticar a Felipe Massa, pero que si Alonso fue ampliamente... Ahora os vamos a poner las estadísticas de los años que compartieron equipo, pero que si Alonso era ampliamente superior, ¿en qué quieres que trabaje? No es que estén trabajando en tu contra, es que Alonso está siendo muy superior.
Entonces continúa diciendo, recuerdo que trabajé mucho en el simulador porque el coche de Red Bull era mucho mejor al nuestro, incluso era mejor el McLaren, así que me empleé duro para mejorar todo lo que pudiera. Que luego recordamos las peores de Ferrari, creo que tan duro a lo mejor no se aplicó, pero bueno, dice, luego a mitad de temporada Fernando decidió que no quería hacer más el simulador porque no le estaba ayudando. Yo entonces seguí trabajando, en parte porque quería mejorar mi propia forma, que es lo que digo yo antes, y en parte porque nuestro coche no era bueno. Después fuimos a Singapur y ganó la carrera de la nada. El entonces presidente de Ferrari, Luca Di Montemelo, se deshizo de elogios. Acaba de ganar una carrera, ¿qué quieres que haga? Pero bueno, se deshizo de elogios ante los medios de comunicación sobre lo fantástico que era ver a Fernando Alonso trabajando, lo mucho que estaba colaborando con el equipo en la fábrica. Cuando oyes algo así como piloto número 2 te destruye mentalmente. Pues es lo que digo, si era ampliamente superior. Es que estos son los datos de Fernando Alonso, la comparativa entre Alonso y Massa cuando fueron compañeros de equipo. Vemos más del doble de puntos por parte de Alonso con respecto a Massa. Massa no llega a los 500 puntos, Alonso superó los 1000, esto en la etapa de 2010 a 2013, esos 4 años que estuvo Alonso, bueno, Alonso estuvo uno más, pero esos primeros 4 años que estuvo Fernando Alonso con el equipo Aston Martin. En podios, 8 podios de Massa, 42 de Alonso, 0 victorias de Felipe Massa frente a las 11 de Fernando, 0 poles de Massa frente a las 4 de Alonso, 2 vueltas rápidas de Massa frente a 8, que la verdad que sinceramente esta estadística me da más igual. 12 head-to-head en carrera frente a 65, que es este head-to-head, pues es en la comparativa entre ambos. Quien en una carrera que acabasen los dos pilotos acabó por delante. En 12 ocasiones en esos 3 años, en esos 4 años, quedó por delante Massa, en 65 quedó por delante Fernando Alonso, y en clasificación fue 18 a 59. Y posición media en el Mundial, en esos 4 años que compartieron equipo, la de Alonso fue el segundo puesto, en el caso de Massa fue sexto. Pues los números hablan por sí solos. Yo creo que Massa ha sido un buen piloto, muy infravalorado en muchas ocasiones, pero es que los números hablan por sí solos. Y por supuesto todo viene derivado del accidente que tuvo Massa en su momento en Hungría 2009, por supuesto. Pero creo que no le hace nada bien hacer unas palabras que claramente están muy mal dirigidas, porque desde luego fue ampliamente superior. Pero bueno, eso es lo que dice por parte de Felipe Massa. Siguiendo un breve tema con respecto a el equipo Ferrari, os tenemos que hablar de lo que fue la última carrera, de unas palabras que ha dicho Frédéric Vasseur al respecto sobre Carlos Sainz y por qué podría haber conseguido más y no lo acabó haciendo. Yo creo que realmente ese sexto puesto que obtuvo Carlos fue lo máximo a lo que optaba, pero desde Ferrari creen que podría haber conseguido más. Sobre todo, ¿por qué? Porque lo llevan al hecho de que podría haber conseguido más gracias a haber tenido una mejor estrategia. Eso es lo que comenta el piloto, Frédéric Vasseur, el gerente francés. ¿Por qué comenta esto? Pues porque dice que en el principio de la carrera, también aquí el problema está, bueno, la posición de salida quizá, pero que el problema está en que no conseguía pasar a los Mercedes cuando era superior a los Mercedes, pero no les conseguía adelantar en pista porque el diferencial tampoco era muy alto. Entonces, para conseguir pasarlos, los que hicieron es como se les adelantaron en estrategia a la hora de parar. Bueno, no fue adelantarse en estrategia, fue el hecho de que es que no aguantaban más con esos neumáticos los Mercedes. Pero como pararon primero, en lugar de replicar después e ir a la misma hora con los neumáticos, lo que hicieron es alargar un poco más de lo esperado ese primer compuesto que usaron Carlos Sainz. ¿Por qué alargaron un poco más? Para luego tener mejores neumáticos, y así vimos que luego ya sí pudo Carlos Sainz adelantar de una forma sencilla a los dos Mercedes. Pero que si no hubiera sido por todo ese tiempo que estuvo retenido detrás de los Mercedes, podría haber conseguido una mejor posición. Independientemente, ahora os leemos las declaraciones de Vasseur. Yo creo que no, yo creo que ese sexto puesto era lo máximo a lo que optaban, porque estaban detrás de los dos Aston Martin. Stroll claramente también consiguió pasar mucho más rápido a los Mercedes, quiero decir, ahí ya se ve esa diferencia de velocidad. Por supuesto por detrás de Alonso, por supuesto por detrás de los dos Red Bull, de Checo y de Verstappen, y por detrás de Norris, que McLaren también era más rápido, pero como no estaba Piastri, lo máximo a lo que optaban era a ese sexto puesto. Así que yo creo que realmente por mucho que hubieran hecho otra cosa o que hubieran tenido mayor facilidad contra los Mercedes, hubieran quedado en ese mismo puesto.
Las palabras de Frédéric Vasseur son las siguientes: nuestro principal problema en la carrera fue el primer stint, cuando nos quedamos en el tráfico de los Mercedes y de Stroll. Las temperaturas estaban bajando de control. Los deltas en ese momento estaban tan cerca que adelantar era demasiado difícil, así que alargamos el stint con el blando para tener ventaja y conseguir adelantar a los dos Mercedes durante el segundo stint con el medio. Que eso es lo que consiguieron hacer, pero es lo que dice ahí en ese momento, es cuando pierde ya la estela de Stroll y luego es imposible recuperarla. Así que eso es lo que nos comenta Frédéric Vasseur. Vamos a irnos al equipo Red Bull porque tenemos dos noticias, una sobre el pasado y otra sobre el presente y futuro del equipo Red Bull. Y las dos tienen que ver con respecto a segundos pilotos y tienen que ver con respecto a ese asiento, porque una nos va a confirmar el futuro de Red Bull y otra nos habla al respecto sobre el pasado. Vamos a comenzar por el principio, por el pasado, por lo primero, y tenemos que hablar acerca de Pierre Gasly. Ya sabemos, piloto que actualmente forma parte de la escudería Alpine, pero que llegó a la Fórmula 1 de la mano de Red Bull. En la academia de Red Bull, subiendo a Toro Rosso brevemente durante 2 años, más brevemente aún, llegó a ir a Red Bull, pero a la mitad de temporada le bajaron de nuevo a lo que era Toro Rosso y luego estuvo en Alfa Tauri. Pierre Gasly ha hablado del momento en el que le bajaron del equipo Red Bull, de ese momento a mitad de temporada donde decidieron quitarle de ese asiento y poner en su lugar a Alexander Albon. Le han preguntado sobre aquello y le han preguntado sobre si le dieron alguna explicación o simplemente lo bajaron del monoplaza, y dice que efectivamente únicamente Helmut Marko le dijo estás fuera. Dice que no le dieron ninguna explicación, simplemente le comunicaron que no iba a seguir con el equipo Red Bull y que el final de esa temporada lo iba a correr con Toro Rosso, y comenta que desde luego que no le fastidió el hecho de bajarle, sino sobre todo el hecho de las formas, de cómo se lo comunicaron, y que todavía está esperando que Marko le cuente el motivo real por el que le bajaron. Que el motivo real, a ver, tampoco hay que ser un científico, tampoco hay que ser aquí una eminencia. El motivo real es porque no rindió, básicamente. O sea, fue ampliamente superado por Verstappen, que Albon tampoco lo hizo mucho mejor y acabó siendo sustituido por Checo, no en ese final de año, sino al siguiente, porque le mantuvieron una temporada más a Albon. Tampoco fue extremadamente brillante, ¿no? Pero bueno, que no es algo súper extraño, pero bueno, sí que es verdad que si no te lo comunican y simplemente te dicen que te vas fuera, que no vas a seguir, pues no es la mejor forma, y entiendo perfectamente que le fastidie las formas de Marko, que ya ni siquiera por no contárselo, sino en sí las formas de Marko no son las mejores. Es que me creo perfectamente que llegase y dijese: Pierre, no continúas, vete a Faenza. Me lo creo totalmente que fuese algo por el estilo. Las palabras que dice Pierre Gasly son las siguientes. Le preguntan sobre el hecho de si le comunicaron algo y dice: todavía no, pero espero que algún día tengan la oportunidad de sentarse y hablar conmigo al respecto. Sé que son gente inteligente que puede tener opiniones sobre ciertas cosas, pero son más las formas lo que me molestó. No creo que fuera justa la forma en la que lo manejaron, pero ahí lo tienes. He tenido que aprender que el deporte no siempre puede ser amable contigo y siento que he cerrado esa etapa concreta de mi vida al dejar más tarde Alfa Tauri, que además sabemos que ya no está ligado de ninguna forma, no ha sido una salida de estas típicas que a veces ocurre, sobre todo con la familia Red Bull, de que salen de Red Bull pero siguen ligados. Le pasó a Albon, el primer año en Williams seguía formando parte de Red Bull. Le pasó a Carlos Sainz, el primer año en Renault seguía formando parte de Red Bull y demás. Y continúa para finalizar: con Alpine he abierto un nuevo capítulo y creo que ahora tengo la experiencia y la inteligencia suficiente para ser mejor piloto que antes. Pero eso es lo que nos comenta Gasly, ese es el tema que teníamos que hablar sobre el pasado de Red Bull. Tenemos un tema con respecto al presente y futuro desde el equipo Red Bull. Son unas palabras de Christian Horner donde ya está cansado del tema de Checo Pérez. Sabemos que recientemente, porque os lo hemos contado, hemos visto cómo hay gente pidiendo la cabeza del piloto mexicano. El último en hacerlo fue Ross Brown, diciendo que en Red Bull tienen que poner a un piloto que dé más batalla, dé más guerra a Max Verstappen. Ese fue el último que os lo estuvimos contando aquí. Pues Christian Horner ya está cansado del tema y es de forma contundente nuevamente quien dice que Checo seguirá el próximo año, diciendo que está absolutamente seguro que Checo seguirá. Eso es lo que dice Christian Horner, y asegurando que no hay ningún requisito de quedar segundo en el mundial para que pueda mantenerse. Que sabemos que esto es algo que se ha comentado mucho y os lo hemos comentado también en el canal, sobre el hecho de que Red Bull le habría dado ese ultimátum de
o queda subcampeón en el Mundial de Pilotos o no sigue el próximo año. Yo en ese sentido siempre os he dicho que por mucho que se comente, para mí es una excusa, tanto si la usan como no, es una excusa para si no quieren continuar con el próximo año, lo tienen más sencillo, si no quedaba segundo. Si queda segundo, por supuesto no hay excusa que valga, y quizá ahora ya están desmintiéndolo esto porque desde luego que tienen muy encaminado ese subcampeonato, pero yo siempre os he dicho que para mí eso era una excusa, ya que continúe Checo o no es otra cosa. Por parte de Christian Horner vuelve a reincidir en el hecho de que va a continuar, de que tiene contrato, y la postura que ha tenido Red Bull desde que todos estos rumores empezaron a ser aún más fuertes sobre el futuro del piloto mexicano. Eso sí, sí que comenta que si hubiera algún inconveniente con el cual no pueden contar de antemano, es algo a lo que tendrán que reaccionar, pero que por su parte va a continuar, tiene contrato y habla al respecto, ahora os leemos esas palabras, pero habla al respecto sobre que los dos pilotos de AlphaTauri, en donde uno de ellos es Daniel Ricciardo, ya han sido anunciados y los de Red Bull no necesitan ser anunciados porque ya tenían los dos contratos, o sea, no van a anunciar algo que ya estaba confirmado de por sí. Así que las palabras de Christian Horner sobre este tema son las siguientes: estoy absolutamente seguro de que Checo será nuestro piloto el año que viene. Ahora, si estuviera lesionado o algo así, hay circunstancias que se escapan a nuestro control, pero el plan claro y por lo tanto la intención clara es que continúe. Esas son las palabras que dice primeramente Christian Horner, que luego continúa para rematar diciendo: estamos planeando continuar, hemos anunciado a los dos pilotos de AlphaTauri y tenemos nuestros pilotos de Red Bull. Así es como pretendemos seguir compitiendo en 2024. Eso es lo que dice. La postura de Red Bull es clara, por lo menos al público, a los medios nos comunican siempre lo mismo. Veremos finalmente qué es lo que acaba ocurriendo con el piloto mexicano, por supuesto todavía queda tiempo. Pero bueno, esto es lo que nos comentan desde Red Bull. Lo último a comentaros es algo bastante interesante que ha pasado dentro del equipo Mercedes con respecto a lo que vamos a ver en este fin de semana en el Gran Premio de Las Vegas. Sabemos que viajamos a Las Vegas, sabemos que va a ser uno de los fines de semana más esperados por parte de la Fórmula 1, por parte de los organizadores, por parte de Liberty Media, estoy diciendo, y también por parte de los equipos, porque es un nuevo escaparate al que abrirse, es un gran premio que han intentado que sea muy prestigioso, es un escaparate al cual quieren lucirse. Sabemos una de las peculiaridades que tiene Las Vegas es el juego, es el casino, es todo ese tipo de cosas. Sabemos que los hoteles que hay en Las Vegas tienen un casino todos incluido. Literalmente hay 122 casinos alrededor de toda la ciudad de Las Vegas. Pues en el equipo Mercedes les van a prohibir asistir a los casinos en los momentos, en los tiempos libres que tengan durante este fin de semana. Así lo ha confirmado Toto Wolff, que es petición expresa de él, del jefe del equipo Mercedes, porque comenta que no le gustan las apuestas y por ese motivo va a obligar a que nadie del equipo Mercedes asista a esos casinos. Lo cual además llega a comentar también Toto Wolff que va a ser algo complicado porque al estar muchos casinos ya en los hoteles, hay muchas ocasiones en las que para salir del hotel necesitas simplemente salir por el casino, pero comenta Toto Wolff que encontrarán la forma de poder coexistir con ellos sin tener que acudir. Esto lo ha confirmado Toto Wolff, donde sinceramente hay alguna cosa que creo que a la Fórmula 1 no le va a gustar. Creo que es algo que pueden hacer perfectamente, o sea, es decir, los trabajadores míos no van a ir a algún casino y se lo prohíbo. Pues oye, cada equipo que haga lo que le dé la gana. Creo que es complicado por ese sentido de si literalmente no pueden pisar un casino. Hay hoteles en donde la entrada es por el casino, entonces tienen que ver bien ese hotel al cual vayan a hacer, pero creo que lo que no es bueno para la Fórmula 1, para el propio Mercedes, para Liberty Media, es el hecho de lo que ha comentado de a mí no me gustan los casinos, que es lo que ha dicho Toto Wolff. Porque creo que con el patrocinio que están queriendo hacer, con los pianos que hay vestidos de las cartas de póker, con todo ese tipo de cosas, con lo que quiere vender la Fórmula 1 en su llegada a Las Vegas, por supuesto no es la mejor publicidad que podría hacerles, pero bueno, que esta es la prohibición que tienen los integrantes del equipo Mercedes en este fin de semana que vamos a vivir en Las Vegas, que cada vez queda menos. A estas horas cuando estéis viendo este vídeo, dentro de una semana se habrá disputado ya incluso la carrera de Las Vegas.
Así que esto ha sido todo por este vídeo, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo, déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando, que hemos hablado de temas muy interesantes y nos vemos en el próximo, que seguiremos hablando de Fórmula 1.